La tierra, no el cielo. La tierra es la medida. Donde el cielo nos divide, nos sostiene la tierra. Aunque el mundo para muchos se encuentra opuesto a Dios y al cielo, muchas veces el respeto ante la tierra sirve más al amor que la referencia al cielo. La mirada hacia el cielo se dirige al vacío. Religión es participación amorosa en el todo, siempre más grande. Lo que está sembrado también puede crecer. Nosotros estamos en el alma, no el alma en nosotros. Fenomenología es visión de Dios. La belleza es en el ser un algo incomprensible, que actúa. Tranquilidad significa pulsar al ritmo de la tierra. El aquí y el ahora fluyen. Lo que está madurando tiene tiempo. El recogimiento únicamente se da con límites. La lluvia cae del cielo. Se buscan muchos ríos en su camino hacia el mar. El mismo viento hace volar muchas cometas. Veo tu estrella y sigo la mía. Lo que antes se llamaba entrega y devoción es desprendimiento extremo, que toma todo y da todo con amor. Cuando faltan los padres aumenta la mística. A los ascetas les falta la madre, a los adictos el padre. La existencia angelical no se aguanta. No se le puede hacer ningún reproche a Jesús, porque el joven rico se fuera triste. El silencio proviene de la entrega centrada a aquello que sostiene. El silencio atrae. Quien está en sintonía con su alma nunca imita. Fácil y leve es aquello que puede venir. Vocación significa una fuerza nos toma a su servicio, y quien pretendiera resistirse decae. Dios, así nos quejamos, se ha retirado del mundo. También se ha retirado de la Biblia. Al Dios que se retiró no debemos rezar. Lo último es comienzo y el comienzo es ahora. Los órdenes del amor que experimentamos en nuestras relaciones humanas también actúan sobre nuestra relación con la vida, con el mundo como todo, y sobre nuestra relación con el misterio que detrás de él atisbamos. Por lo tanto, podemos referirnos al todo misterioso como un hijo se refiere a sus padres. Así, buscamos a un Dios Padre y a una Gran Madre, creemos como un niño, esperamos como un niño, confiamos como un niño, amamos como un niño, y como un niño también lo tememos, y como un niño quizás también tengamos miedo de saber. O nos referimos al todo misterioso como a los antepasados y a la red familiar, sabiéndonos consanguíneos suyos en una comunidad de los santos. Pero al igual que en la red familiar también nos experimentamos como expulsados o elegidos, de acuerdo con una ley implacable, sin que podamos comprender su sentencia ni influir sobre ella. O nos comportamos con el todo misterioso como si en un grupo de iguales nos encontráramos, convirtiéndonos en sus colaboradores y representantes, aceptando y negociando con él, haciendo una alianza y reglamentando por contrato los derechos y los deberes, el dar y el tomar, la ganancia y la pérdida. O nos comportamos con el todo misterioso como si estuviéramos en una relación de pareja, en la que hubiera un amado y una amada, un novio y una novia. O nos comportamos con el todo misterioso como padres con su hijo, diciéndole lo que acaba de hacer mal y lo que tendría que hacer mejor, cuestionando su obra y si este mundo no nos parece bien de la manera que es, pretendiendo salvarnos a nosotros mismos y salvar a otros de él. O por el contrario, al referirnos al misterio de este mundo, dejamos atrás los órdenes del amor que conocemos, abandonándonos al olvido, como si ya estuviéramos en el mar y todos los ríos hubieran alcanzado su fin. Yo suelo evitar la palabra espiritual siempre que pueda, porque es muy abusiva, y la mayoría de los que se llaman espirituales se han negado a la purificación.
pensando, por ejemplo, en San Juan de la Cruz, que estuvo caminando durante 20 años por la noche oscura del espíritu, se sabe lo que significa y que es algo que no se puede explicar. Es algo a lo que uno se ve obligado, a esa purificación. Y una vez la persona ha pasado por ella, ya no lo menciona. Quien habla de eso, por regla general, no ha pasado por la experiencia. Grosso modo, de lo divino tenemos una intuición. Es más familiar al no ser que al ser. Se halla muy lejos, y cuando dejamos que aquello que está muy lejos envíe sus rayos a nuestro propio interior, cuando permitimos que vaya actuando, aporta una gran tranquilidad. Pero no nos da las instrucciones para actuar, y me atrevo a decir que de ello no hay ninguna revelación. Es muy atrevido, pero lo digo. En cambio, aquello que actúa, aquello de donde nos vienen las instrucciones para actuar, es lo que suelo llamar el alma. El alma tiene algo que ver con el ser y lo divino, con el no ser. Puedo ofrecer una imagen. Todo aquello que es está rodeado de un no ser, y aquello que es el no ser, en comparación con el ser, es mucho más grande, es infinito. Todo lo que es finito. Lo que está más allá del ser es el no ser, pero es efectivo. A través del reconocimiento del no ser, aquello que es el ser gana grandeza, pero sin que el no ser actúe directamente. Es simplemente el reconocimiento que causa ese efecto. Este sería para mí el ámbito de lo espiritual. El alma, en cambio, es, y yo me puedo entregar a su obrar. Sin embargo, el alma actúa a diferentes niveles, a un nivel superior, y luego a un nivel muy profundo. En mi trabajo poco a poco he ido bajando a ese nivel más profundo que se va mostrando, y quizá haya aún otro nivel más al que ahora me voy acercando, pero aún no lo puedo captar. Se tiene que manifestar en el trabajo. Por eso me es tan importante que estas comprensiones resulten de la vivencia. Sin este trabajo yo no podría reconocer todo esto. Uno no se lo puede simplemente imaginar, hay que verlo en la experiencia. Por eso también maduramos con este tipo de trabajo. Es un profundo desarrollo humano, un estar en sintonía con las profundidades. El alma, también la gran alma, ¿es eterna o efímera? Quizás sea efímera. Tengo un concepto de la religión que suelo definir como religión en concordancia con el mundo tal como se muestra. Cuando alguien dice, estoy en concordancia con el mundo tal como se muestra, significa, estoy contento con el mundo tal como es, estoy contento conmigo mismo tal como soy. Estoy contento con los demás tal como son. Estoy reconciliado con aquello que es terrible, por ejemplo, con la muerte, la culpa, el destino. Estoy en concordancia. Esta sería para mí una actitud religiosa. En esta actitud me aparto de mí mismo, abriéndome a una amplitud sin querer comprenderla. Abro mi mirada para un horizonte más amplio. Doy unos cuantos pasos hacia adelante y después me paro. Me expongo al misterio, por ejemplo, a la muerte o a la culpa o al destino, sin querer intervenir. En ese momento me encuentro centrado ante el todo, tal como aparece ante mi mirada o ante mis sentimientos. Esta actitud es muy humilde, porque no quiero absolutamente nada. En lugar de querer influir, yo mismo me dejo influir por aquello que se muestra y me llega. Por ese mismo motivo, tampoco me creo ninguna imagen de Dios o de aquello que se encuentre en su lugar, sino que resisto el misterio religioso. Resisto el vacío. Esta sería una actitud religiosa para mí, una actitud que tiene un efecto curioso. Al final me encuentro a un mismo nivel con todo. Soy uno más entre los muchos, y cada uno tiene el mismo valor. Se encuentra en la misma posición de alguien que no sabe, y a pesar de todo se abre ante un algo más grande, sin pretender comprenderlo.
A esta actitud la llamo humildad. No querer saberlo, sino aguantar. Quien adopta esta posición, y esto se puede observar, gana fuerza, una fuerza que le viene de la concordancia. Así la persona no se opone a la realidad tal como se muestra, sino que se halla sostenida por ella. Describiendo esta actitud religiosa, también acabo de describir una actitud terapéutica. Es la actitud de alguien que no sale para salvar a la gente de acuerdo con un determinado patrón, por muy bueno que sea, sino que se expone a una realidad, esperando que esta realidad actúe en cuanto tenga la posibilidad de hacerlo, ya que ahora ya no se tapa con imágenes o con intenciones propias, ni tampoco con ningún miedo propio, únicamente sale a la luz. Los miedos que rodean la religión y a Dios tienen algo que ver con condena o elección. Estos son los miedos principales. ¿Seré condenado? ¿Y cómo encuentro a un Dios misericordioso? Así lo expresa Lutero. Es decir, en estos miedos siempre se trata de pertenencia o de condena y expulsión. Ahora bien, se puede observar que independientemente de la respectiva imagen de Dios, sea en una familia judía, india, musulmana, católica, protestante, el miedo siempre es el mismo. Por lo tanto, no tiene que ver con una determinada imagen de Dios, sino con que la fe en Dios en muchos grupos constituye una condición para la pertenencia al grupo decisivo para nuestra supervivencia. Renegar de Dios, por tanto, significa renegar de la familia y de sus valores, lo cual lleva consigo la exclusión de esa familia. Por eso, muchos de los miedos que se proyectan sobre Dios son los miedos de un niño en el seno de una familia. La afirmación de estamos al servicio de fuerzas superiores naturalmente es una afirmación religiosa, no obstante quisiera diferenciarlo. A veces nos hacemos determinadas imágenes de Dios, así por ejemplo decimos, tiene que ser justo, y después juzgamos al mundo de acuerdo con esa imagen, diciendo, si el mundo está así, Dios no puede ser justo. O decimos, Dios es amor para después llegar a conclusiones similares. Sin embargo, también puedo renunciar totalmente a cualquier afirmación acerca del misterio que se halla detrás del mundo y del ser, obrando ahí. Toda persona percibe que ahí hay un misterio que nos es incomprensible. Muchas filosofías son intentos de manejar este misterio o de representarlo. Ahora bien, cuando veo las contradicciones en el mundo tal como es, por ejemplo, las guerras o los exterminios en masa, viéndolas como algo que forma parte, sin arrogarme el derecho de condenarlo, como una fatalidad, sino simplemente dejándolo, inclinándome y sometiéndome a ello tal como es, esta actitud me permite abandonar la lucha interior y estar en concordancia con las contradicciones. En este momento estoy centrado y ya no necesito librar ninguna batalla contra nadie, ni siquiera contra un perpetrador, por muy vil que sea. Así tampoco necesito iniciar ningún movimiento para mejorar el mundo, en el sentido de debería ser diferente de lo que es. Esta es la actitud fundamentalmente religiosa para mí. Cuando digo estoy en concordancia con el mundo o estoy al servicio de algo más grande. Naturalmente no son más que metáforas que pretenden acercarnos a una actitud de respeto o de devoción ante un misterio ante el que nos detenemos. Lo curioso es que, adoptando esta actitud a veces desde la concordancia, puedo lograr algo que supera mucho mi planificación. Por lo tanto, si quisiéramos, también podríamos decir que en este momento actúa una fuerza religiosa. Esta actitud es muy humilde. Si pretendo lograr algo en el sentido de reconciliar a otras personas, esta contención es más efectiva que toda planificación. El respeto ante lo más íntimo, y lo religioso es lo más íntimo, es la base fundamental del diálogo religioso. En el ámbito de lo religioso, para mí no existe ni lo verdadero ni lo falso, porque todos se mueven a tientas. Por tanto, cuando una persona encuentra seguridad
y apoyo en una imagen religiosa, tengo que respetarla. Frecuentemente los contenidos difieren mucho en las diversas religiones, pero las actitudes y la fuerza que el individuo saca de ellas son idénticas e igualmente profundas. No obstante, quisiera transferirlo aún a otro nivel distinto. Los siguientes planteamientos me parecen lo decisivo en la actitud religiosa. ¿Cómo veo la muerte? ¿Cómo veo la culpa y cómo veo el destino? Mucho de lo religioso no es más que el intento de mitigar la vehemencia de la muerte, del destino, del sufrimiento y de la culpa, de manera que la persona ya no necesita encararlos con toda la envergadura que en un principio tienen. A veces la psicoterapia adopta una actitud similar cuando pretende mitigar algo amenazante, interpretándolo o transfiriéndolo a otro contexto, impidiendo así que el individuo encare lo grave plenamente. Para mí en psicoterapia, cuando ya no se trata únicamente de determinados síntomas, sino de una orientación fundamental, uno de los primeros procesos es el de ayudar a la persona a encarar el final y a mirar de frente a la muerte tranquilamente. Esta es una actitud religiosa llena de fuerza. Aquí no hay ningún intento de minimizar nada o de hacerlo desaparecer. Quien tiene esta actitud ya no da mucha importancia a las imágenes religiosas. Lo mismo se aplica a la actitud ante los diversos destinos, o ante el bien y el mal, o ante perpetradores y víctimas. Me expongo a la dualidad, mirando lo uno y lo otro tranquilamente, y sin pretender suprimir las contradicciones. De lo contrario, interfiero en algo grande, como si pudiera hacerlo. Quizás la cuestión de la fe e incredulidad sea similar a la de inocencia y culpa. También estas solo aparecen juntas. Mirando la creación, por ejemplo, y confiando en ella, quizás atente contra la fe fundamentada en una palabra revelada y a la inversa. Asimismo, la fe frecuentemente lleva a la pretensión de tener que mejorar el mundo, aunque éste también, de acuerdo con la fe, fuera creado por Dios. Así, donde pretendemos mejorar el mundo de acuerdo con la fe, de este deseo frecuentemente resulta la interferencia y la destrucción. Por lo visto, la fe en el Dios Todopoderoso no nos impide en absoluto querer manejar el mundo mejor de lo que Él mismo lo hace. Así pues, las preguntas y los problemas no llegan a ningún fin. Las experiencias especiales que tuviste se confirman en el actuar. Las experimentamos como gracia que viene y se va. Por lo tanto, tampoco hay que buscarla ni pretender comprenderla. Actúa independientemente de nuestra comprensión. Lo especial se reconoce porque nutre, pero a pesar de todo no se puede sujetar. Quien sobrevivió como tú también estaba sostenido. Inclinarse ante esa fuerza y abandonarse una vez más a ella sería el paso sanador, incluso ahora. Quien espía no se libera. Quien asiente a la culpa se encuentra cobijado. Frecuentemente no es más que una culpa infantil, imaginaria, que en el fondo, y mirándola bien, forma parte del desarrollo. Sin ella se sigue siendo un niño. También la despedida da cobijo, porque finalmente ya no se fundamenta en lo efímero, sino en algo que permanece, más allá de nuestra vida. También la herida forma parte de la vida, y también la cicatriz, que indica que la herida está curada. Aunque el lugar sigue siendo vulnerable, nos advierte de proceder con atención y con cautela. El deseo del niño, que le pedía a Dios que lo dejara morir, es retirado por el adulto, porque lo comprende como desafío y como intromisión ante Dios. Así se entrega a la vida como un regalo, de la misma manera que posteriormente, cuando sea el momento, se entregará a su muerte, también como un regalo. Según mi experiencia, los matrimonios ficticios acarrean consecuencias graves. En primer lugar, para la mujer, ya que posteriormente tiene dificultades para casarse, porque el matrimonio no puede manejarse de esta manera. ¿Cómo mira un hombre a una mujer que accedió a un matrimonio ficticio? Por otra parte, ella asume algo por otro que éste debe llevar
personalmente, interfiriendo así en su destino. En un segundo lugar, las consecuencias también son nefastas para el hombre. Él transfiere a otros algo que él mismo tiene que llevar, sea lo que sea. Nadie debe escurrir las consecuencias de sus actos o de su destino a otros para que ellos lo lleven en su lugar, aunque de otra manera le espere la muerte o la tortura. De lo contrario, otros se convierten en víctimas de sus actos o de su destino. Como consecuencia inmediata, también se enfada con la mujer, porque se siente inferior y como un traidor ante ella. Ahora bien, ¿cómo puede una mujer que de hecho se siente presionada salir del apuro? Tiene que procurar ganar tiempo, por ejemplo diciendo, una cosa así me la tengo que pensar muy bien, ya que también para mí tiene consecuencias. O pasando la decisión a otros, por ejemplo diciendo, tengo que consultarlo primero con mi familia. Más tarde puede decirle que su familia está en contra y que le resulta demasiado difícil asumir un conflicto con su familia por ello. Así también ella parece atrapada en un conflicto y eso compensa su decisión. Pero probablemente la mujer será demasiado débil para resistirse. Entonces lo mejor será que le diga que se casa con él de verdad. El alma. Cuando digo que la mujer se merece la muerte, le digo algo que su alma cree, ya que de hecho se está comportando como alguien que quiere morir y ya no tiene miedo de morir. De esta manera, por muy extraño que suene, ella se sabe comprendida por mí en su alma. Hay que tener en cuenta que esta afirmación es terapéutica, es decir, se emplea para salvar a una persona de la muerte. No obstante, hay veces en las que una persona solo abandona su intención secreta de morir cuando se le confronta con esa intención. Solo cuando sabe que se siente como si mereciera la muerte, también comprende que sus hijos estén dispuestos a morir en su lugar. Una vez comprendida la dinámica, en su alma se movilizan fuerzas que desean impedirlo. Esto a su vez es algo que le impulsa a encarar su intención de morir y a buscar una solución mejor. El actor personal tiene prioridad ante las implicaciones sistémicas. Eso significa que el hecho de estar implicado no puede mitigar las consecuencias de una culpa personal. Independientemente de si ella se encuentra implicada sistémicamente o no, sus hijos siempre reaccionan de la misma manera. Por lo tanto, no hay que alegar ninguna implicación para disculpar al cliente. De lo contrario, todo el asunto pierde seriedad, ya que viéndose disculpado de esta forma, quizás no actúe tal como la salvación de los demás lo requiera. Por eso tampoco abordo el sistema de origen donde existe una culpa personal de este tipo. Solo cuando ésta es encarada plenamente se pueden movilizar fuerzas positivas del sistema de origen para apoyar el actuar sanador. Sabes que un fundamento de mi trabajo es el aprecio del alma y de sus caminos, y la convicción que, en lo más hondo, cada uno es capaz de encontrar su propio camino. Que este camino pase por aciertos y errores es una experiencia que cada uno ha de hacer y yo no me interpongo. Por eso también me parece sospechosa la cautela de que, ¿qué podría pasar si? Ya que implica que uno sea mejor que el otro, o que sepa mejor cómo manejar un problema. Una cautela así es lo que he percibido en ti. Pero este miedo no solamente me limitaría a mí, sino también a ti y a muchos otros, sin que el actuar que de ahí resulte sea realmente más provechoso. Donde únicamente se aplican determinados métodos sin que haya ninguna sintonía con el camino del cliente, a veces de todos modos se da una solución, porque el alma del cliente compensa lo que falta. Sin embargo, donde la persona como cliente solo quiere ir probando más y más métodos, sin atender a su propia alma, se enajena de sí misma. Quien se mantiene en el reproche espera la solución desde fuera, por lo que se desconecta de su alma. Quien renuncia al reproche, de repente se halla ante su propia culpa y ante las consecuencias de su hacer. De ahí viene la fuerza. Lo curioso en determinadas enfermedades es que
No es que algo vaya mal, sino que el alma las necesita para, a través de ella, lograr algo que por otro camino sería imposible. Lo que le podría ayudar a su marido sería que mirara a su enfermedad como un mensajero que le trae un mensaje importante. Quien lo respeta y lo escucha encuentra la paz. Has vuelto a emerger y sabes lo delicado que es el equilibrio del alma. Por lo tanto hay que tratarlo con cuidado. Respecto de la visión de Cristo, mira a alguien de tu familia que murió. Tu cuerpo te dio un toque, parando tu alma para que recapacitara y se detuviera. Así, el límite con el que topamos también se convierte en bendición, y aquello que antes más bien tendía a dispersarse, al momento de parar encuentra una nueva profundidad. La distinción entre libre y por lo tanto responsable y no libre y por lo tanto no responsable es inadmisible. Aunque la culpa sea inevitable, no nos dispensa de la responsabilidad de las consecuencias. Por otra parte, aunque un destino fatal sea sufrido inocentemente, la víctima no acaba siendo mejor que los demás. Las distinciones de tipo moral tienen un valor limitado para la convivencia humana y tenemos que hacer ver que estas distinciones son justificadas. A un nivel superior, sin embargo, no es posible mantenerlas. Así, por ejemplo, muchas veces la política moral es una política mala y la inmoral es una política buena. No obstante, el inmoral no es libre de hacer el bien mediante la política inmoral. Esto resulta independientemente de su querer y de su planificación. Si todo fuera tan fácil, nuestro querer bueno también tendría que producir el bien, pero no es así. De Stefan Zweig existe una bella leyenda, con los ojos del eterno hermano, que describe maravillosamente el fracaso inevitable del querer bueno. Quien a estas leyes se somete, tanto en el bien como en el mal, se mantiene sereno. Las resistencias contra una visión diferente, más de fondo, de la resistencia activa y de otros temas similares, probablemente tengan que ver con que la identificación con los héroes y las víctimas le permite al individuo sentirse mejor y superior y exigente, sin sufrimiento propio, ni valentía propia, ni riesgo propio, y sin la mirada sobre las propias profundidades. El propio miedo, su propia tentación y su propio fracaso experimentado. Ninguna discusión puede llevarlo ahí, sino únicamente el destino mismo y su propia alma, que se vuelve humilde por la experiencia. Quien ha quedado atrapado ya no puede hacer nada esencial, precisamente porque este trabajo tiene que realizarse cada vez de nuevo, como avanzando a tientas. Se abre la puerta para fuerzas mayores, y en ellas confía. Respecto del abuso sexual, te propongo un ejercicio, pero bajo la condición de que no se lo cuentes a nadie, ya que quizás suscite reacciones indignadas. Pero si lo haces de forma inocente, quizás descubras algo que le hace un bien al alma. Mi propuesta es que te imagines al lado de ese hombre, mirando con él a la muchedumbre indignada. Mantente tranquila, a pesar de su indignación. Después, al cabo de un tiempo, le dices al hombre que se vaya, que ahora lo despides de tu corazón, que le vuelves la espalda y sigues tu camino, limpia y libre. Después no debes hablar nunca más de ese incidente, con nadie, ni siquiera contigo mismo. Fatales no son los hechos en sí. Fatal es lo que los justos piensan y dicen de ellos. Si realmente fueran tan justos, tendrían compasión. La solución para ti sería mirar una vez más los hechos y asentir a ellos, tal como fueron, asentir al dolor, a la curiosidad y al placer, tal como fueron, y darles un lugar ahora como experiencias humanas. También en la violación se crea un vínculo, también aquí la solución es el amor. Aparte de los juicios y condenas que suelen acompañar a una vivencia así, mira al joven que la violó y dile, ahora te quiero.
La solución de las otras cuestiones quizás resulte de esta única frase. Para encontrarse realmente con los hijos abortados, lo que ayuda es encararlos con los ojos abiertos y dejar que nos miren. Quizás después de estos hijos a usted le llegue una señal o una palabra que una y que reconcilie. La vergüenza es múltiple. Por una parte está relacionada con la conciencia que nos une a un grupo. Nos avisa cuando se nos descubre al infringir uno de los mandamientos de ese grupo o al atentar contra uno de sus valores. Sin embargo, también hay otro tipo de vergüenza o pudor, a saber, el respeto ante un misterio. Este protege lo grande y justamente por eso está cerca de ello. Tomar en serio la separación de tu mujer como algo definitivo es tomar en serio tu destino, que no puedas tener hijos, con todas las consecuencias, sin cargar estas consecuencias a nadie, por ejemplo a ella. Pero si aparece una pareja que pueda y quiera vivir con ello, una relación así puede ser de plenitud. Y asiente al hecho de que contigo el linaje antiguo se termina. Eso es como un asentimiento a que todo, al cabo de un tiempo, se acaba, y quiere y tiene que acabar. Quedarte en la granja junto con tu mujer alberga conflictos y un daño permanente, ya que separados, entonces del todo. Referente a lo espiritual, quizás otra advertencia más. El asentimiento a la realidad tal como es. Eso es espiritual a un nivel sumamente profundo. En relación a tus objeciones ante mi procedimiento, quisiera decirte que serían acertadas si otro procedimiento estuviera a disposición del terapeuta, de manera que él pudiera responder de ello. Pero, ¿qué si aquí se haya guiado para ir hasta el límite último? Algunos, espantados, retroceden ante este límite último, y se lo hacen fácil adjudicando este actuar al terapeuta, y no a la fuerza que lo obliga a lo extremo. Quien retrocede, aunque solo sea como espectador, se opone a este movimiento último y con ello también al cliente. Lo que en tu texto escribes sobre la realidad y la percepción, aquí en el fondo contradice tu actuar. De esta forma te encuentras guiado por imágenes, por ejemplo, del ángel vengador, y ya no por una realidad que se apodera de nosotros aunque nos atemorice. A veces tengo la impresión de que tus expresiones, por ejemplo, cuando hablas de tomar a los padres, acaban sustituyendo la percepción de la realidad, sobre todo cuando ésta se muestra dura e irremediable. Así se emplean para mitigar la fatalidad, por lo que más bien separan de la realidad en vez de conducir a ella. Si nos hallamos al servicio de algo, no podemos elegir para qué. Quien retrocede ante lo extremo no solo pierde su percepción, sino también su fuerza. Es posible que uno mismo no esté realmente dispuesto a ir hasta el límite. Sin embargo, establecer este reparo, como medida también para otros, significa convertir en medida el propio miedo y ya no lo grande, que lo queramos o no, nos obliga a superarlo. La última consecuencia del procedimiento fenomenológico es la renuncia a todo control y el sumergirse en un campo que sobrepasa en mucho las dimensiones del yo. Así, la pregunta por la culpa o la inocencia, o la preocupación de qué resultará de ahí, acaban pasando enteramente a un segundo plano, ya que en este nivel no existe la libre elección, a no ser la libertad de entregarse a algo desconocido. Que esto no se puede exigir de otros, también lo sé. Se puede intervenir cuando se está en sintonía con el destino del otro, y cuando este destino nos llama y nos capacita para ello. El entorno que se aquieta, cuando también tú estás quieto, significa que no diga lo que hace y que respetes a los demás en su ámbito, aunque quizá sea limitado. Sin contradicción, lo bueno no puede crecer. Gracias por tu comentario sobre mi conferencia de lograr el amor. Es cierto que en el diálogo libre con un público en muchos puntos formulo con más claridad que preparando una ponencia por escrito.
A pesar de todo, por principio me limito a dar impulsos, en primer lugar resistiendo a la tentación de querer saber yo mismo con más exactitud y en segundo lugar explicárselo también a otros más exactamente. De lo contrario ya no es el alma la que busca, sino el espíritu. El Padre. En lo que tu problema con tu Padre se refiere, tienes que reconocer que tienes la vida a través de Él y que Él te crió. Con esto has cumplido su tarea contigo. Lo que viene después corresponde a tu propia responsabilidad ante la vida y ante la fuerza que te guía y te toma a tu servicio de una forma especial. Nadie puede ni debe inmiscuirse en esta responsabilidad, ni siquiera los propios padres. Lo que cuenta es que reconozcas con amor aquello que de tus padres tienes. Así, siempre puedes mantenerte en el amor. Y que al mismo tiempo te dediques a tu vida y a tu vocación especial. De esta manera pones tus límites ante Él sin tener que reprocharle nada. De la misma manera que tú tienes tu propia vida y tienes que responder de ella, así también Él tiene su vida de la que ha de responder. Por lo tanto, déjalo en su ámbito, con todo lo que forma parte, también la equivocación y la culpa. Y delimita tu ámbito con un círculo en el que permaneces enteramente contigo mismo, de manera que tu Padre no pueda penetrar. Así, deja también fuera sus palabras, son suyas, no tuyas. Entonces tu alma permanece serena. La retirada. Te ocupaste de tu Padre tal como te fue posible. Si Él no pudo valorarlo siempre, también tendrá que ver con que ya estaba de retirada, dejando atrás aquello que ocurría a su alrededor. Tus sentimientos de culpa son sentimientos infantiles. Desaparecen si interiormente te enderezas. La madre. Una madre no puede caer en desgracia. Cuando una hija actúa con esa arrogancia, la madre interiormente se planta delante de ella hasta que se estremezca. Tus hijos toman partido por su madre. No quieren tanto tu amor como tu amor para su madre. Aquí se encontraría también la solución, que no solo amaras a tus hijos, sino en ellos también a tu mujer. Confía en que los cambios en ti también tendrán un efecto positivo para tus hijos. Si te preocupas, pretendes tomar en tus manos el destino de tus hijos. De esta manera, sin embargo, interfieres en aquello que su alma por sí sola hace por ellos. Cuando respetas a tu madre y la sabes a tus espaldas, pareces un poco mayor. Usted ha tenido tanto vivencias duras como sanadoras. En el fondo, donde más cobijo encuentra, es con su alma. A sus padres les ha de permitir que se retiren, sin rencor ni más deseos hacia ellos. La tierra es más grande. La vida viene de lejos. Los padres son solo el portal por el que nos llega. Por lo tanto, si usted, en vez de mirar a los padres, mira al fondo último de la vida y la toma desde allí, tiene la plenitud, independientemente de lo que ocurriera en relación a los padres. Ponte al lado de tus hermanastros, en el lugar que te corresponde, e incluye también a los muertos. Ellos te mantienen en la tierra y con lo sencillo. Eso también beneficia a tu hijo. Los muertos están tanto presentes como separados de nosotros. Nos dejan libres cuando los recordamos con amor, mirando a pesar de todo también hacia adelante. Al mirar hacia adelante también nosotros los dejamos libres. En lo que a los hijos se refiere, estos están en buenas manos con la madre, sobre todo si ella en ellos sigue respetando y amando al marido y al padre. Así también el padre sigue estando presente de una manera amorosa. No obstante, esto no significa que la madre no confronte a los hijos con el hecho de que también ella comienza algo nuevo. De esta forma, lo pasado fomenta lo nuevo en vez de frenarlo. Quizás hayas enterrado tu fuerza vital al lado de los muertos. Allí la vuelves a encontrar si bajas con ellos. Plenamente centrado, te tiendes a su lado hasta que estés completamente tranquilo
y en unión con ellos, y después esperas hasta que de ellos te llegue algo. Una vez lo hayas recibido, lo llevas a tu corazón y lentamente vuelves a la luz de los vivos. La pura verdad nos parece luminosa, pero al igual que la luna llena, oculta un lado tenebroso, nos ciega porque brilla. Así, cuanto más plenamente pretendemos asir o imponer el lado que nos muestra, tanto más inconcebible se sustrae su lado apartado, secretamente, a cualquier concepto. A veces se considera religión cuando un corazón temeroso se construye un Dios a su semejanza, para que no lo aplaste. O la religión es una ola que nos levanta y nos arroja a una ribera lejana. Ante esta corriente no hay vuelta atrás. Los mitos nos presentan un espejismo de claridad, donde pesa la penumbra y oscuridad, donde todo está abierto para aquel que mira. Las imágenes que actúan son oscuras, las imágenes claras o los mitos. Son parte de la tiniebla del espíritu, que el héroe supera en su camino, para no perder la cabeza. Los grandes misterios no hay que guardarlos, se conservan solos. La teología intenta descifrar el misterio y lo convierte en objeto. Así a veces también procede la ciencia con la naturaleza y la psicología con el alma. El misterio desvelado se venga. La belleza siempre es un fragmento. Muchas veces lo temido pasa como bendición. La intención no sustituye la comprensión. Al lado de lo reconocido, lo pensado parece pálido. La tragedia implica ceguera. No soplan otros vientos, ni tampoco nuevos, solo los de siempre. Muchas veces el saber consume la verdad. A veces la última palabra es el silencio. La fe que une a un grupo le impide amar a otros grupos. La libertad en la fe me libera de la fe de los otros, de la misma manera que la libertad de conciencia me libera de la conciencia de los otros. Quien es fiel a Yahvé desarrolla un celo implacable. El puro no puede estar tranquilo con el pecado. Quien quiere algo eterno quiere algo fatal. Muchos piadosos dicen: no tendrás otro Dios a mi lado. En vez de pegar golpes bajos, también es posible crecer. Lo que se subraya no resulta verosímil. Lo que nos dan mascado no nos gusta. El yo quiere, el alma tiene. Algunos celosos se parecen al escarabeo, que piensa que con sus patas traseras mueve el mundo. Los humos que se suben pronto vuelven a bajar. Llevar la cabeza en alto cansa. Lo que se gana luchando no dura. Lo que se combate no se va. El Dios que nosotros nos creamos nos miente. Para algunos la religión es una manera de hacer a la que le falta el despojo de la contemplación. Quien se integra en el todo deja que la historia tome su curso. La contemplación es sin intenciones. Si lo sabes, también podríamos pasar en silencio el asunto. La felicidad encuentra quien se inclina. Durante un viaje, un motociclista, propietario orgulloso de una moto pesada, se paró en un parking y descubrió una manchita en el tubo de escape. Cogió un trapo y la quitó cuidadosamente. Otro que lo vio le dijo: si la cuidas bien, te bendecirá. De Prometeo se cuenta que robó el fuego a los dioses para entregárselo a los hombres. Los dioses se lo permitieron, pero después se vio encadenado en una roca. Lo que no sabía fue que los dioses por sí solos se lo habrían dado a los hombres.